¡Feliz 2019! Este episodio llega a ti gracias a... Sí, ya sé que ya llevamos 2 semanas, pero igual cuenta como inicios de año, ¿no? Y por eso les tengo este acertijo. Este me lo envió un amigo desde Venezuela para Año Nuevo y me encantó. Gracias, Luis Ernesto. ¿Listos? Aquí les va. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. Pregunta, ¿por qué se te derramó el café? Piensa en la respuesta, la más lógica. Seguramente respondiste porque alguien me empujó, ¿verdad? Respuesta equivocada. Porque no me di cuenta que esa persona venía justo hacia mí. ¿Porque no llevaba la taza bien agarrada? No. La respuesta correcta es: derramaste café porque tenías café en la taza. Si hubieras llevado té, hubieras derramado té. ¡Tarán! Gracias. Yo sé que parece una broma. Yo también pensé que era una broma hasta que seguí leyendo. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. En la vida no podremos predecir qué nos pasará. Puede ser que estemos súper atentos a la gente que tenemos alrededor, o que tratemos de proteger eso que valoramos, o que procuremos evitar el peligro. Igual, la vida nos sacudirá y nos sacará de equilibrio. Y cuando eso pase, que seguro pasará, lo que sea que llevemos dentro es lo que vamos a derramar. Podemos ir por la vida fingiendo que nuestra taza está llena de virtudes, de paz y amor. Pero cuando la vida nos empuje, vamos a derramar lo que en realidad tengamos en nuestro interior. Así que ahora que empezamos el año, sería bueno que nos hiciéramos la pregunta: ¿qué hay en mi taza? Cuando sentimos que las circunstancias de la vida nos hacen perder el equilibrio a través de momentos difíciles, de personas que nos sacan de nuestras casillas, de cambios inesperados, de pérdidas, de fracasos, ¿qué es lo que derramo? ¿Alegría? ¿Agradecimiento? ¿Paz? ¿Humildad? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿O coraje? ¿Amargura? ¿Juicios? ¿Críticas y culpas? Cada uno elige. Me pareció lindo ejercicio no solo revisar qué es lo que llevo en mi taza ahora, sino cómo puedo llenarla este año de lo que me hace bien, de lo que me da paz, de lo que me hace vivir a colores. Así que pensé que este año me gustaría llenar mi taza de millones de gotitas de gratitud, porque sentir agradecimiento por las cosas pequeñas o insignificantes, incluso en medio del tropezón, nos da el regalo de sentirnos dichosos y en paz. Le agregaría unas cucharadas grandes de perdón y compasión, que son buenos para eliminar la soberbia y los juicios que engordan el ego. Lo endulzaría con inocencia, para reír, abrazar, disfrutar, dar amor y celebrar la vida como el gran regalo que es, con todo lo que trae. Y un chorrito de silencios para poder regresar siempre a mí y revisar qué llevo en mi taza, porque de su contenido solo yo soy la responsable. No sabremos qué vendrá en este 2019. Seguro traerá momentos maravillosos y también desafiantes, encuentros y desencuentros, risas y lágrimas. Así es la vida. La vida no se evalúa como buena o mala por lo que sucede afuera. La vida se evalúa por lo que sucede dentro. Y por eso, este inicio de año es un buen momento para recordarnos que con lo que hoy ya tenemos, también podemos vivir a colores. Vivir a colores. Y hablando de café, gracias a Café Barista por seguir con nosotros, porque juntos y con este proyecto y con todo lo que ustedes hacen, derramamos bendiciones sobre los demás. Ese es nuestro objetivo principal. Gracias por su apoyo, gracias por seguirnos dando ese cafecito delicioso de Guatemala y gracias por confiar en este proyecto de Vivir a Colores. Bendiciones a todos ustedes, arrancamos una nueva temporada y para nosotros un gusto contar siempre con su compañía. Bienvenidos.